Y una organización de nuestra comunidad ha iniciado un proyecto de ley para que adultos mayores puedan llegar a obtener recursos económicos para continuar sus estudios. Arnold Rodríguez nos explica en qué consiste. Sí, saludos. Este proyecto de organizaciones sociales podría traer beneficios a esas personas adultas que deseen estudiar. En función de la educación de las personas adultas o trabajadoras, una propuesta de organizaciones sociales pudiera permitir el acceso a nuevas opciones de superación. Este proyecto de Somos un Pueblo Unido generaría mayores oportunidades laborales para este grupo de personas. Hace 20 años nosotros pasamos una ley en la que se les permitía a los chavos que estudiaban aquí el high school obtener la ayuda estatal y a tener acceso a la colegiatura estatal. Eso fue en el 2005 con los Dreamers. Entonces queremos expandir esa elegibilidad para los papás de los Dreamers. Queremos que los adultos trabajadores tengan oportunidad para ir al Community College o si quieren seguir en la universidad, que califiquen para las becas estatales, que califiquen para pagar la colegiatura. Para algunas familias surge la disyuntiva entre trabajar más para lograr pagar las deudas o estudiar. En muchos casos, el estudio no llega a ser la opción elegida. El año pasado obtuvimos un beneficio muy grande que es para un ingreso suplementario para aquellas personas que se inscriban en este tipo de cursos de ¿cómo se llama? Desarrollo laboral. Invirtieron el Estado $1 millón el año pasado para la HB 303 en ese momento. Ahora ya es ley, ya cambió de nombre, pero actualmente conseguimos que el Estado invierta más dinero en ese fondo. Seguiremos al pendiente de más detalles de este tema. Desde Albuquerque para Univisión, Arnold Rodríguez.